Muy bien, hola. Gracias por estar aquí. En el material que tienen delante, quiero hablarles antes que nada de un concepto que oímos mucho hoy en día, muchísimo. En Redeemer, como hablamos mucho de ser misionales, también hablamos del hecho de que una de las razones por las que estamos adoptando el modelo colegiado es que buscamos pasar de ser una sola iglesia en múltiples lugares de culto a ser una sola iglesia que contiene múltiples congregaciones. Las llamamos congregaciones generativas o las llamamos congregaciones misionales. Misional es una palabra de moda hoy en día, y yo podría darles toda una charla sobre de dónde proviene y cómo se usa hoy, pero no lo voy a hacer. Voy a explicarles cómo la usamos aquí, y luego intentar mostrarles qué tiene que ver eso con todo lo que estamos haciendo ahora, como Catalyst, el lanzamiento de las distintas congregaciones y demás. Volvamos a la primera pregunta. En su material, ciertamente no voy a ir línea por línea, aunque en un par de lugares probablemente sí iré párrafo por párrafo. Vayan a la página 5, por favor. Y prepárense un poco mientras avanzamos con esto. ¿Qué es una iglesia misional? Algo que deberían saber es que la palabra misional es un término que surgió más o menos en los últimos 15 o 20 años y tiene que ver con una nueva realidad en la sociedad occidental, es decir, Norteamérica y Europa. Estas eran antes sociedades en las que, básicamente, el cristianismo era muy influyente, era dominante, y la gente asistía a la iglesia porque pensaba que debía hacerlo, o si los invitabas a la iglesia, iban porque sentían que debían hacerlo. Pero esos días se acabaron, y como lo he escrito aquí, misional significa el nuevo tipo de iglesia, enfocada hacia afuera, que ahora es necesaria en la cultura occidental, ahora que nuestra sociedad se ha vuelto cada vez más poscristiana, un nuevo tipo de iglesia enfocada hacia afuera. Entonces, ¿qué es misional? Antes de que les explique los 9 o 10 principios, déjenme empezar extrayendo algo que está en el material. Probablemente debería haberlo resaltado en un párrafo aparte. Una iglesia misional es una iglesia en la que los residentes no cristianos de largo tiempo en tu comunidad se sienten bienvenidos. Eso lo resume bastante bien. ¿Qué significa que se sientan bienvenidos? Bueno, que cuando ellos entran, ven a muchas otras personas culturalmente parecidas a ellos, que cuando entran, el lenguaje y la manera en que se hacen las cosas no les resultan demasiado extraños culturalmente, pero, por otro lado, cuando entran, descubren que tanto el mensaje como la calidad de las relaciones son radicalmente diferentes y, sin embargo, atractivos, radicalmente diferentes a cualquier otra cosa que hayan visto en otro lugar, contraintuitivos y, sin embargo, atractivos. Hay una disonancia. En otras palabras, por un lado, la Iglesia debe parecerse culturalmente a su entorno, pero en el núcleo de su mensaje y en la calidad de sus relaciones, especialmente en cuanto al sexo, el dinero y el poder, debe ser radicalmente diferentes. Déjenme desglosar eso. Y por cierto, en Nueva York hay otra cosa. Cuando digo residentes de largo tiempo, tal vez se pregunten por qué darles prioridad. En un lugar como la ciudad de Nueva York, dependiendo de la zona, probablemente no más del 25% o 30% de las personas que viven justo en los alrededores han estado allí por 10, 20 o 30 años, ese tipo de permanencia. Pero el punto es que tienden a marcar la cultura de un lugar, y por lo tanto, si ellos se sienten bienvenidos, todas las personas más nuevas también se sentirán bienvenidas. Pueden preguntarme sobre eso si quieren. Ahora bien, ¿cómo se puede llegar a ser una iglesia así? Una iglesia centrada en el Evangelio, que sea misional en el sentido de que los residentes de largo tiempo se sientan bienvenidos en ella. Aquí vamos. Número 1. Hay que amar la ciudad y demostrar ese amor. Amor real por la ciudad, energizado por la ciudad, amor por la comunidad que rodea la iglesia. Aquí señalo que las iglesias conservadoras que desprecian la sociedad inmoral que nos rodea, así como las iglesias étnicas, de inmigrantes o de expatriados, tienden a ser iglesias que, en cierto modo, ignoran y no aman la ciudad. Se aman a sí mismas o son tribales. Yo dije que los residentes de largo tiempo de la comunidad se sienten bienvenidos en las iglesias misionales. Por lo tanto, una iglesia misional ama y disfruta la ciudad. Ora por ella, la cuida. Es muy, muy positiva hacia la ciudad. Ese es el número 1. Número 2. Hablar en el lenguaje común. ¿Qué significa eso? Bueno, miren los puntos de la lista. Si quieren asegurarse de que su iglesia sea... Y por cierto, la mayor parte de este material ha estado en el sitio web de Redeemer por unos 10 años. Así que nada de esto es nuevo, pero me doy cuenta de que cuando hablamos de ser misionales, no sé si hoy mucha gente tiene tan clara la idea como antes. Estoy tratando de recuperarla. No todo está ahí, pero pueden encontrar la mayor parte en un documento antiguo en el sitio web.
Esto en realidad es una versión revisada que hice para ustedes esta noche. Miren estos puntos. Yo señalo que, cuando Estados Unidos estaba más influenciado por el cristianismo, había muy poca diferencia entre el lenguaje usado dentro y fuera de la Iglesia. Si revisan el registro del Congreso de los primeros, digamos, 50 años, es asombroso lo que se encuentra allí. En otras palabras, aparecían versículos bíblicos todo el tiempo. Era algo bastante curioso. Ahora todo es distinto. Entonces, la Iglesia misional evita el lenguaje tribal, el lenguaje de oración estereotipado, la jerga religiosa, el nosotros contra ellos y los chistes internos que se burlan de los no cristianos o de personas con políticas y creencias diferentes. Evita hablar de forma edulcorada, pomposa o santurrona, así como el tono exagerado o triunfalista. Es típico, por ejemplo, en muchas iglesias evangélicas decir que todo es una bendición, o hablar de un avivamiento que barre la nación, con un lenguaje extremadamente santurrón, grandilocuente y edulcorada, lo cual resulta tremendamente irritante para cualquiera que venga de fuera. Es casi como si fuera otro idioma, aunque se hable en español. También se evita hablar como si las personas no creyentes no estuvieran presentes. Es decir, nunca deberías tener un grupo pequeño o una reunión en la que no asumas que un 20% de las personas allí presentes son no cristianas. Ahora bien, dirás, pero eso no es cierto en nuestro caso. Si actúas y hablas como si estuvieran allí, eventualmente vendrán o serán invitados. Pero si actúas y hablas como si no estuvieran, nadie los invitará y nunca vendrán. Y si alguno llega a entrar de casualidad, no volverá, a menos que todo lo anterior fluya de un corazón verdaderamente humilde y transformado por el Evangelio. Si intentas aplicar los puntos 1, 2, 3 y 4 solo porque crees que es la manera de llegar a los no cristianos, si lo haces solo por cuidar de ti mismo, entonces es una especie de marketing. Todas estas cosas surgen de lo que yo considero un corazón cambiado por el Evangelio, un corazón humilde, porque el lenguaje santurrón, la mentalidad nosotros contra ellos y el hablar tribal son contrarios al Evangelio, contrarios a la gracia. Así que la manera en que hablamos aquí dentro debe ser misional. Número 3. Entrar y volver a contar las historias culturales. No voy a hablar bastante de esto, porque en gran medida tiene más que ver con los predicadores y la predicación, pero el punto es este: lo que intentamos hacer en Redeemer es escuchar. Escuchar qué dicen las personas de fuera, cuáles son sus preocupaciones, sus narrativas, sus dificultades, sus aspiraciones, sus esperanzas, sus miedos y sus pesadillas. En otras palabras, tratamos de discernir las narrativas culturales de base en sus vidas. Una narrativa tiene antagonista, protagonista, tensión en la trama y resolución, y todo el mundo tiene una idea de cuáles son los problemas y cuál es su problema, y cómo puede llegar a solucionarlo. Muy brevemente, la comunicación del Evangelio siempre debe mostrar cómo Jesucristo es la única manera en que la narrativa de tu vida puede tener un final feliz. No deberíamos presentar el Evangelio de forma que resuelva los problemas y satisfaga las aspiraciones de la gente de hace 30 años. Tampoco deberíamos presentarlo para resolver los problemas y aspiraciones de nosotros mismos. Hay que conocer cuáles son las aspiraciones y problemas reales de las personas de nuestro entorno, aquí en Nueva York. Y cuando predicamos o hablamos, mostrar cómo Jesús es en realidad la solución definitiva para esos problemas, la realización suprema de esas aspiraciones, y así sucesivamente. Eso es todo lo que voy a decir sobre este punto. Número 4. Ser una iglesia que es una sociedad de contraste. Muy bien, pueden leer esto. Estoy mirando el reloj. No puedo extenderme mucho más. Cuando la sociedad que nos rodeaba era más cristiana, no cristiana, en el sentido de que hubiera más personas nacidas de nuevo, sino más influenciada por ideas cristianas, la diferencia entre cómo vivía la gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia no era muy grande. Bien, déjenme leerles esto. ¿Ven esta cita en bloque? ¿La ven? Está al final de la página 6. Es una cita de Leslie Newbigin. ¿Puedo leérselas? Durante siglos, la Iglesia en Occidente pudo asumir que su gente vivía en una sociedad en la que incluso la cultura popular era semicristiana. La Iglesia podía, sin un desastre inmediato y obvio, limitarse a las preocupaciones específicamente religiosas, como la provisión de oportunidades para la adoración, la enseñanza religiosa y la comunión. Por lo tanto, las iglesias tendían a convertirse en comunidades poco cohesionadas dentro de una cultura más amplia semicristiana,
ocupándose solo de una pequeña parte de las preocupaciones totales de los nuevos miembros. La membresía en una iglesia a menudo implicaba un contacto ligero y relativamente superficial con otros miembros. Pero ahora, sin embargo, la situación en Occidente es más parecida a la de una iglesia en medio de una antigua cultura no cristiana, como el hinduismo. Newbigin fue misionero en la India durante muchos años. Él dice que convertirse en cristiano en una situación así implicaba una ruptura radical con toda la cultura no cristiana. La Iglesia ahora se ve obligada a demostrar que el cristianismo no es solo un nuevo patrón de conducta personal, sino un nuevo patrón de actividad corporativa que se extiende más allá del ámbito estrictamente religioso, toda la vida vivida. Así que lo que puse aquí, encima de esta cita, es lo siguiente. Por ejemplo, la forma en que se considera el sexo, la forma en que se considera el dinero, la forma en que se utiliza el poder en la cultura es radicalmente diferente de la manera en que la Biblia dice que los cristianos deberían usarlo, y por lo tanto, la Iglesia debe convertirse cada vez más no en una comunidad superficial, a la que uno acude solo para un poco de comunión y actividades religiosas, sino en una comunidad profunda, en la que realmente se muestre al mundo una manera totalmente distinta de ser una sociedad humana. Y algunos de ustedes tal vez me hayan oído decir que realmente debemos darnos cuenta de algo. Por ejemplo, todo el mundo sabe en Manhattan que las mujeres tienden a elegir a sus cónyuges basándose en el dinero, y que los hombres tienden a elegir a sus cónyuges basándose en el atractivo físico. Esa es una forma muy mundana de hacerlo. Hay ciertas actitudes hacia el sexo, el dinero y el poder incrustadas en esa práctica particular. Así que, cuando entramos en las iglesias cristianas de Nueva York, debería ser completamente diferente. ¿Lo es? Por supuesto que no. No es completamente diferente. Y eso es porque nuestra comunidad es demasiado superficial. Y porque nuestra comunidad es superficial y no profunda, no somos misionales. Número 6. Una iglesia misional debe ser una iglesia que sea una sociedad servidora. Ahora, lo que esto significa es que deberíamos ser conocidos por nuestro cuidado hacia los pobres. Y eso implica lo que hace nuestro diaconado, implica lo que hace Hope for New York. Podemos sentirnos orgullosos de eso, y podemos mirar las estadísticas y decir que es genial. Pero no sé si Redeemer ya es famosa por su preocupación por las necesidades de la gente. Aquí escribí que, en general, una iglesia debe estar más profundamente y de manera más práctica comprometida con las obras de compasión y justicia social que las iglesias liberales tradicionales, y al mismo tiempo, más profundamente y de manera más práctica comprometida, llegaré a esto en un minuto, con la evangelización y la conversión que las iglesias fundamentalistas tradicionales. Este tipo de iglesia es profundamente contraintuitiva para los observadores españoles. Significa que no encajamos en categorías, rompe la capacidad de encasillarnos y descartarnos como si fuéramos liberales o conservadores. Y solo este tipo de iglesia tiene alguna posibilidad en el occidente no cristiano. Número 7. Se los advertí, agárrense los sombreros. Y este es el punto al que volveré en unos 2 minutos y al que dedicaré unos 10 minutos, de hecho prácticamente el resto de mi tiempo. Una iglesia misional tiene que ser una iglesia en la que los laicos hagan ministerio y den testimonio como laicos. Ahora, esto es simplemente sentido común, y ya hemos estado hablando de esto. Lo mencioné el domingo. Cuando el cristianismo era influyente en la sociedad, había una gran presión social sobre la gente para ir a la iglesia. Eso significaba, al menos, 3 cosas. 1. Muchas personas simplemente se presentaban en la iglesia porque voy a la iglesia. Y entonces podías predicarles el evangelio y ellos se convertían. 2. Muchas otras personas aparecían en la iglesia en momentos clave de su vida. Tal vez dejaron de ir por un tiempo, pero cuando se casaban o tenían su primer hijo, querían volver a la iglesia. O asistían a una boda y estaban en la iglesia, o a un funeral y estaban en la iglesia, ese tipo de cosas. 3. Cuando la sociedad estaba más influenciada por el cristianismo, incluso si muchas personas no asistían a la iglesia, si las invitabas, tenían esta vaga idea de que probablemente deberían ir, así que tal vez lo hacían. Pero todo eso se ha acabado, especialmente en un lugar como la ciudad de Nueva York, y por lo tanto, ahora somos más parecidos a la iglesia primitiva. Porque en la iglesia primitiva la gente no llegaba a la fe en Cristo viniendo a escuchar al predicador. Porque en esa época no ocurría así. Ya saben, con la persecución en la iglesia primitiva no podías traer a no cristianos a la iglesia.
No sabías si esa persona podría ser un espía que luego te denunciaría al magistrado y todos acabarían muertos. Así que no era así como ocurría. Entonces, ¿cómo escuchaba la gente el Evangelio? Los laicos estaban equipados, motivados, eran lo suficientemente valientes, tenían suficiente conocimiento como para hablar con sus amigos, vecinos y colegas sobre Cristo, y de alguna manera volveremos a esto más adelante. Eso es absolutamente crucial, y es algo que sucedió mucho en Redeemer durante los primeros 5 a 10 años, y ya no sucede tanto, y por lo tanto, es una parte enorme de lo que significa ser misional. Número 8. Practicar la unidad cristiana en lugar de la conciencia de territorio, tanto como sea posible. Ya he hablado de esto. Las iglesias misionales son percibidas como no tribales. Una iglesia tribal no se preocupa por los pobres. Una iglesia tribal no se preocupa por el vecindario. Hay muchas cosas que quiero decir con tribal, pero aquí va la más importante. Una iglesia tribal busca personas y les dice, tú eres mío y no de ellos. Recuerdo que cuando recién llegué aquí, me di cuenta de que los cristianos que estaban aquí tenían 3 o 4 opciones. No había muchas iglesias evangélicas entonces, y había unas 4, digamos, al menos en esta parte de la ciudad. Y recuerdo que algunos de los cristianos que conocía y que asistían a Redeemer decían que, cuando iban a otras iglesias, la gente les decía, tienes que venir a nuestra iglesia, si vienes a nuestra iglesia no puedes ir a la suya. Eran mucho más territoriales y conscientes de su parcela. La mayoría de la gente decía que en los primeros días, Redeemer era la menos territorial de todas esas iglesias. Nunca presionábamos a la gente. Tienes que venir a nuestra iglesia. Somos la iglesia correcta. Somos la buena iglesia. Tienes que ser parte de esto. Jamás. Estábamos mucho más dispuestos a prestar personas, mucho más dispuestos a enviar personas, mucho más dispuestos a regalar personas. Y paradójicamente, recuerdo que alguien dijo, ¿sabes? Mientras menos me hagas sentir culpable por ir a otra iglesia, más ganas me dan de venir a la tuya. Misional, cooperativa, sin conciencia territorial, dispuesta a liberar personas todo el tiempo, enviando gente para comenzar nuevos ministerios y nuevas iglesias. Muy importante. Y por último, solo para mostrarles, para darles un ejemplo concreto de esto, miren donde dice caso de ejemplo, que está en la página 9. Ser una iglesia misional no es una cuestión de programas. No se trata de dirigir programas específicos, es un estado mental. Y les doy un ejemplo. Ni siquiera hablemos de una iglesia misional, hablemos de un grupo de comunión misional. Si tienes un grupo comunitario misional, entonces ocurren estas cosas. Aman y hablan de manera positiva sobre la ciudad y el vecindario. Hablan en un lenguaje que no está lleno de términos religiosos, tribales o técnicos. No es desdeñoso ni combativo. En sus estudios bíblicos, cuando estudian la Biblia, aplican el Evangelio a las preocupaciones y a las historias centrales de las personas de la cultura. Obviamente, están interesados e involucrados con la literatura, el arte y el pensamiento de la cultura circundante. Pueden discutirlo con aprecio y, a la vez, con espíritu crítico. Muestran una profunda preocupación por los pobres, generosidad con su dinero, pureza y respeto hacia el sexo opuesto, humildad hacia personas de otras razas y culturas. Eso debe ser visible. No critican a otros cristianos y otras iglesias. Y, en un grupo comunitario así, eventualmente encontrarás a no cristianos siendo invitados. Y no solo serán invitados, sino que volverán. Ese es un grupo comunitario misional. Esa es una iglesia misional. Ahora permítanme tomar el tiempo que me queda para hablar un poco sobre el testimonio laico. Y para hacerlo, en realidad quiero que pasen a otra parte. Voy a leerles algo. Vayan a donde dice, la importancia de... Sí, vayan a la página 11. ¿Ven donde dice, describiendo la comunidad de ministerio laico? Y antes de empezar a leer ahí, mírenme un momento, solo por un segundo. Cuando hablo de la pregunta, y puse esto en un capítulo anterior, bueno, en una página anterior, pero quiero decirlo aquí, la gente, si estuvieron en el East Side ayer, me escucharon decir esto un par de veces. ¿Qué significa lanzar una congregación? Cuando decimos que estamos lanzando la East Side, que estamos lanzando la West Side, que estamos lanzando Downtown, ¿qué significa eso? ¿Qué significa dejar de ser solo un lugar de culto y comenzar a ser una congregación? Bueno, mi respuesta está aquí mismo, y es la siguiente. La diferencia es que cada congregación recibe no solo un predicador, que es lo que tienen ahora, sino un pastor, que en realidad no tienen en este momento. La mayoría de la gente dice, me encanta todo sobre Redeemer, pero el hecho es que no tengo un pastor. Ahora tenemos que tener cuidado. Estoy dispuesto a decir esto aquí,
pero no lo diría en la congregación grande, porque no tendría tiempo para matizarlo. Cuando tienes entre 1.500 y 2.000 personas y tu ministro principal es tu pastor, eso no significa exactamente lo mismo que en una iglesia pequeña. En una iglesia pequeña sabes que ese pastor se va a enterar si tienes una uña encarnada y te va a llamar para preguntarte cómo estás. Yo fui ese tipo de pastor durante casi 10 años en una iglesia en Hopewell, Virginia, y tenía una congregación que creció de 70 personas a 250 personas, y yo hacía eso. Me aseguraba de ver prácticamente a todos cada 3 o 4 meses. Iba a verlos si me enteraba de algo. Los llamaba si había un problema. Si había una dificultad, iba a visitarlos. No tenían que pedírmelo. En una gran ciudad, eso no es lo que significa pastor. Pero lo que sí significa pastor es lo siguiente. Si ves lo que la Biblia dice sobre ser ministro, no solo líder laico, sino ministro laico, una persona cuya vida ha sido transformada por el Evangelio, que ha adquirido suficiente conocimiento de la Biblia y del Evangelio y suficiente confianza y motivación para querer comenzar a hablar tanto con cristianos como con no cristianos, para orar con ellos, para compartir la palabra con ellos, para hablarles del Evangelio. Si quieres ser un ministro, estás dispuesto a poner el tiempo y el esfuerzo para hacerlo, entonces el pastor de cada congregación va a darte el apoyo y la capacitación que necesitas. ¿Me entienden? Pueden hacerme más preguntas sobre esto. No estoy diciendo, cuando digo que quiero que los pastores principales sean pastores de una manera en la que yo no he podido ser desde que la iglesia alcanzó cierto tamaño, que los pastores principales vayan a poder hablar con todos y conocer a todos por su nombre. No, no con 1.000, 1.500 personas o más. Pero en cada congregación se va a desarrollar lo que yo llamo una comunidad de ministerio laico, una comunidad de personas que reciben apoyo de los pastores, que son capacitadas, que se preparan, que se ofrecen y se ponen a disposición. Esto no es simplemente estar en un grupo pequeño ni solo asistir a los cultos de adoración. Si te pones a disposición y sé que en cada congregación habrá, espero, un número significativo de personas que lo hagan, recibirás la capacitación y el apoyo, y Catalyst es el comienzo de eso. Pero después de Catalyst tendrá que continuar. Así que cuando hablo de ministro laico, permítanme señalar esto ahora. Vayan a su lugar. Ahí dice descripción más completa. Cada congregación ofrece una relación de ministerio transformadora y que empodera a través de la comunidad con el equipo pastoral, los pastores de la congregación, para aquellos que estén dispuestos a dedicarle a esta relación el tiempo y el esfuerzo. Cada congregación tendrá un equipo pastoral dirigido por el pastor principal que discipula, capacita y apoya a los cristianos para ministrar a otros, tanto dentro de la iglesia como en sus vecindarios y comunidades. Yo llamo a eso una comunidad de ministerio laico. Consiste en los laicos que están más conectados con el equipo pastoral y que son capacitados, formal e informalmente, por ellos. Estos laicos toman la iniciativa regularmente en hacer ministerio como laicos. Y con eso me refiero a aconsejar, animar, instruir, discipular, testificar, tanto a individuos cristianos como no cristianos. Justo arriba, en las páginas 10 y 11, les doy un montón de ejemplos de esto. No los busquen ahora, mírenlos después, por favor. Les pido que lo hagan más tarde. Ahora bien, número 1. La dinámica de esto es que rejuvenece la capacidad de la Iglesia para edificar y evangelizar. Crea una dinámica de ministerio laico. Los laicos se involucran en la vida de otros, quienes o bien crecen en gracia o bien llegan a la fe, y un cierto porcentaje de estas personas, ministradas por ministros laicos, también llegan a formar parte de la comunidad de ministerio laico. Esta comunidad de ministerio laico es un grupo relativamente informal. No recibes una tarjeta de identificación. 2. Los ministros laicos no son lo mismo que los líderes laicos. La comunidad de ministerio laico es, en última instancia, un grupo informal, sin un límite claro. La mayoría de las personas encuentran su lugar en ella simplemente porque están dispuestas a poner el tiempo y el esfuerzo extra que requiere. Ellos constituyen el grupo del que salen la mayoría de los líderes laicos formales, y los líderes laicos son aquellos que están sirviendo voluntariamente, dirigiendo grupos y programas. Verán, los líderes laicos son personas que cumplen funciones generalmente dentro de la Iglesia. El ministerio laico sucede en tus relaciones, con tus amigos, con tus vecinos, con tus colegas.
Por cierto, hay muchas personas que serán ministros laicos y que no tienen la capacidad o el tiempo para hacer mucho en cuanto a liderazgo laico. Hay muchísima gente que tiene trabajos en los que pueden ser increíblemente buenos como ministros laicos, pero que simplemente no tienen el tiempo, porque su trabajo no les permite disponer del tiempo necesario para servir en algún tipo de puesto de liderazgo laico. Les doy un ejemplo rápido de esto. Si van a la página, y aquí termino, creo que voy a detenerme en ese punto y decir algo sobre los lanzamientos. Miren al final de la página 16. Alguien aquí podría estar pensando, oh Dios mío, no sé cómo hacer algo así. ¿Qué quieres decir? ¿Compartir mi fe con todos los que me rodean? Sí, pero no. Sí, pero no. Esto es lo que quiero decir. Miren estos 11 comportamientos, y estos son solo comportamientos evangelísticos. Quiero decir, si encuentras a alguien en la iglesia que está teniendo dificultades y empiezas a hacer estudios bíblicos con él, te reúnes con él, le hablas, le das libros para leer, eso es ministerio laico y es edificación, no evangelismo, pero solo para mostrarles que ser misional significa especialmente que los laicos realicen comportamientos evangelísticos. Miren estos 11. Quiero que vean que la mayoría son realmente simples. 1. Dejar que otros sepan de tu fe cristiana de manera natural, simplemente mencionando que vas a la iglesia o tus creencias cristianas de manera casual. 2. Hacer preguntas sobre las creencias y experiencias de otras personas con la fe y la iglesia, y simplemente escuchar de manera apreciativa y empática, sin decir nada. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes hacer el número 1? ¿Puedes hacer el número 2? 3. Escuchar de manera empática y atenta los desafíos de alguien, y luego mencionar que orarás por él. Eso es todo. 4. Compartir algún problema personal difícil y simplemente mencionar que tu fe te ayudó a obtener fortaleza y gracia para afrontarlo. 5. Compartir tu historia espiritual, tu testimonio, tu experiencia cristiana. ¿Ves? Los primeros 4 son realmente simples. 6. Ofrecer libros o recursos de audio sobre temas cristianos y luego decir, hablemos de esto. 7. Iniciar una conversación sobre el mayor problema o la mayor objeción que un amigo tenga hacia el cristianismo. Escuchar con respeto y luego darle cosas para leer y conversar. 8. Leer regularmente una parte de la Biblia juntos, probablemente uno de los Evangelios. 9. Invitar a amigos a situaciones o actividades donde conozcan a creyentes, pero donde no haya ningún evento o comunicación cristiana directa. Simplemente invítalos a una fiesta donde conocerán a muchos cristianos, pero que no es un evento cristiano de ninguna manera. 10. Invitar a amigos a lugares donde escuchen el Evangelio comunicado, como un foro abierto, un grupo comunitario o un culto de adoración. 11. Compartir tu fe. Cuando la mayoría de la gente escucha «necesito hacer evangelismo como laico», se salta directamente al número 11 o tal vez al 10, pero el hecho es que los primeros 9 son cosas, miren, si el 20% de las personas en cualquier congregación hiciera regularmente solo los primeros 8 o 9, la diferencia sería asombrosa. Eso no está ocurriendo, y las razones de ello están en el material que tienen en mano, pero no tenemos tiempo para ellas ahora. Lo que intento decir es, ¿qué es lo que te capacita para hacer ese tipo de comportamientos? La respuesta es que necesitas, a lo largo del tiempo, tener más confianza, porque sientes que estás creciendo como cristiano. Estás aprendiendo sobre la Biblia, estás aprendiendo sobre la fe cristiana, estás aprendiendo suficientes cosas como para tener la confianza de abrir la boca. Eso solo ocurre si haces algo más que asistir regularmente a los cultos. También significa motivación. También significa una sensación de confianza en que los pastores y otros líderes cristianos te respaldan y te ayudarán en esto. Si eres parte de una comunidad de ministerio laico y haces este tipo de comportamientos, entonces realmente estamos recuperando una mentalidad misional que, debo decir, en cierta medida se ha perdido, pero es así como comenzó nuestra iglesia. Ahí lo tienen. Así que creo que tenemos algo de tiempo para preguntas. Acabo de pasar por mucho material y espero haber estimulado algo de discusión.